Bueno, benetan plazerra da gaur hemen zuekin egotea eta are gehiago ikusita, lehenik entzun da zelako musika polita eta ikusita bideo hau, benetan askotan esaten da irudiak hitza baino gehiago esaten dutela, xedak asko ezta, zelako bideo polita, haizea hartzeko bideoa eta ez bakarrik haizea, energia hartzeko eta benetan arrotasuna betetzeko bideoa. Arrasti honen hori eta ongi etorriak izan zaitezte Haizegetxoren laugarren edizio honetara. Dakizuenez, Haizegetxo sari banaketa honen bidez, bi helburu nagusi lortu nahi ditugu. Alde batetik, kultura munduaren hainbat arlotan, udalerrian sortutako zenbait eragile eta ekimenek egindako lana, duten konpromisoa eta beren zabalkunde ahalegina azpimarratzea, eta bestetik, Getxoko kultura esparruarentzat urteko topagunea bihurtzean, era horretan, arlotan lan egiten duzuen eragile, erakunde edo pertsonalitate ezberdinen arteko harremanak erraztuz. Con esta iniciativa, Haizegetxo, pretendemos, en efecto, propiciar un punto de encuentro en el que reconocer y poner en valor la propia sociedad civil getxostarra que expresáis vuestras inquietudes a través de la cultura. Queremos, en definitiva, destacar la labor, el compromiso y la difusión que realizáis las personas, agentes e iniciativas surgidas del municipio en el ámbito cultural, entendido en su sentido más amplio. Y así abarcamos desde las artes escénicas a la educación en valores, desde la música clásica a la arquitectura, o desde la literatura a la ciencia y la innovación. En esta edición hemos considerado conveniente incorporar además una nueva categoría dirigida a las jóvenes promesas. Eta gaur, Haizegetxoren laugarren edizio honetan, aurrekoetan bezala, saridunen zerrenda benetan ikusgarri baten aurrean daude. Getxostar bezala arro sentiarazteko modukoa dudarik gabe. Y es que resulta evidente y patente que nuestro municipio dispone de un capital humano enorme, también en un ámbito decisivo para cualquier sociedad como es el de la cultura. Un capital del que nos sentimos orgullosos y orgullosas y que en un futuro próximo va a adquirir un protagonismo aún mayor en la gestión municipal, desde las nuevas oportunidades derivadas de los nuevos equipamientos en construcción que Antxokia Música Eskola y Romo Kulturetxea, y desde el nuevo enfoque que se desprende del Plan Estratégico de la Cultura de Getxo 2012-2016, que aboga por superar el concepto usuario-consumidor para llegar al de creador protagonista del desarrollo cultural del municipio. Se trata, en definitiva, de buscar el necesario equilibrio entre las tres facetas de la cadena de valor de la cultura: la formación, la creación y la exhibición. En la consecución de este objetivo, queremos contar con la participación de todos vosotros y vosotras, como hemos contado para la elaboración del propio plan, y así quiero agradeceroslo desde aquí una vez más. Termino, por tanto, con una apelación a la esperanza y a la confianza en un futuro mejor también para la cultura en Getxo, a pesar de la realidad de estos tiempos difíciles que nos toca vivir. Zorionak beraz aridunei eta gozar dezagun guztiok gaurko Haizegetxo ekitaldiarekin. Mila esker.